Saludos cordiales aquí en TV Senado, a través de la plataforma digital también, este encuentro que realizamos para todo el país, para el mundo, a través de Internet, donde vamos a conversar acerca de una temática que es sumamente importante, la contingencia que se está viviendo no solamente en Chile, sino también a nivel de América Latina y del mundo. Decimos que la brecha salarial está marcando también una de las pautas de la agenda en la política y también en el desarrollo social de los países. Y aquí en nuestro país se ha hablado mucho de la necesidad de una igual remuneración para trabajo de igual valor. En esta jornada que estamos a pocas horas que se realice el plebiscito convocado en Chile para una nueva constitución, con apruebo, con rechazo, con dos alternativas al mismo tiempo para enfrentar esa constituyente, ya sea solamente con ciudadanos o con la mitad de ciudadanos y la otra mitad de parlamentarios en ejercicio. Así que le damos la cordial bienvenida a usted que sigue esta transmisión a través de la plataforma digital y a través del canal del Senado también, y a quienes están siguiendo directamente dentro de la audiencia en este momento esta conversación que vamos a sostener, donde convoca a la vicepresidencia del Senado, encabezada por el senador Rabindranath Quinteros. Digamos que recientemente ONU Mujeres y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo denunció que la pandemia por el COVID-19 va a ampliar de manera inevitable la brecha de pobreza entre mujeres y hombres. Los factores son muchos, pero la explicación más significativa radica en que las mujeres ganan menos, ahorran menos y tienen trabajos mayoritariamente informales. En Chile, como sabemos, no está ajeno a esa realidad. Entonces hay una pregunta que debemos hacernos es, ¿cuánto tiempo más deben esperar las mujeres para que se reconozca el valor de su trabajo? No se puede seguir escondiendo bajo la alfombra esta injusticia. El país necesita dar pasos para disminuir la brecha salarial de la manera en que lo han hecho naciones más avanzadas, por ejemplo, como el caso de Australia o Inglaterra. En Chile existe desde 2010 la ley 20.348 que resguarda el derecho de la igualdad en las remuneraciones. Sin embargo, en la práctica, este cuerpo legal no logra un impacto en el mundo laboral. De ahí que sea tan importante avanzar en una norma que asegure el derecho de las mujeres a ganar el mismo salario que un hombre por igual valor de su trabajo. Hoy día, aparte del senador vicepresidente de la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros, van a participar en esta conversación la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Tendremos también un debate sobre esta temática con la coordinadora de ONU Mujeres Chile, María Inés Salamanca. Tendremos la intervención de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. También va a participar el gerente de Relaciones Laborales del Grupo Quiñenco, Raúl Requena. Y vamos a tener también la voz y la palabra de la abogada laboralista y quien fuera directora del trabajo, Patricia Silva. Así que vamos a abrir los fuegos en esta jornada a través del canal del Senado y la plataforma digital, con la intervención de quien convoca en esta circunstancia, el senador Rabindranath Quinteros, en su calidad de vicepresidente de la Cámara Alta, quien nos va a dar a conocer cuáles son los objetivos principales de este encuentro. Senador, ¿cómo está usted? Lo saludamos cordialmente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Sergio. Un gusto saludarlos. Y por intermedio de este medio quiero saludar y agradecer la presencia de todas y todos quienes están hoy conectados a este seminario. Y muy especialmente al destacado grupo de panelistas que nos acompaña esta mañana para reflexionar y compartir ideas en torno a la necesidad de terminar con la brecha salarial existente entre hombres y mujeres en nuestro país. Una brecha que es tan evidente como inaceptable. Saludo y les agradezco a doña María Inés Salamanca, coordinadora ONU Mujeres, a la señora Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, a don Raúl Requena, gerente de Relaciones Laborales del Grupo Quiñenco, a doña Patricia Silva, ex subsecretaria de la Ministerio Secretaría General de la Presidencia y ex directora del Trabajo, y en forma muy especial a la ex presidenta de la República, Michelle Bachelet, por su video mensaje. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero decirle Una sociedad
que busca mayor equidad, no puede permitir que ante el trabajo de un mismo valor haya diferencias salariales supeditadas a que ese trabajador sea hombre o mujer. Un informe presentado por la ONU en septiembre pasado da cuenta de que los salarios de las mujeres están un 23% por debajo de los sueldos de los hombres, situación que, por cierto, se agudizará por el impacto del COVID-19 en las economías de la región. Y si bien se están tomando medidas para alentar a la recuperación económica, debemos evitar que ello se convierta en una excusa para dejar de lado una vez más las materias relativas a la equidad salarial. O peor aún, que ante la necesidad de muchas personas por encontrar trabajo, la oferta laboral se precarice todavía más en desmedro de las mujeres. Las diferencias estructurales que afectan a las mujeres son múltiples y se manifiestan con evidencia en la desigualdad. La brecha salarial es una de estas expresiones, pero no la única. Al entrar en el mercado formal, el trabajo remunerado de las mujeres y su rol como trabajadoras tiende a considerarse como secundario o complementario al trabajo realizado en el hogar. Esto repercute, a su vez, en la forma en que son remuneradas. Así, aunque tenga cualificaciones similares a las del hombre o mejores aún, las competencias de las mujeres no se valoran del mismo modo y su evolución profesional es más lenta. Adicionalmente, las mujeres están más propensas al acoso laboral y sexual dentro de los ambientes de trabajo. Chile cuenta desde hace más de 10 años con una ley que resguarda el derecho a la igualdad de remuneraciones, pero que no ha contribuido a disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Si bien esa normativa establece, y abro comillas, que el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que prestan un mismo trabajo, cierro comillas, no ofrece una regulación destinada a asegurar que efectivamente los empleadores cumplan con tal principio y ha sido criticada, además, por no reflejar adecuadamente el estándar internacional del derecho de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, que involucra no solo a trabajos iguales o mismos trabajos, sino que también a trabajos distintos, pero de igual valor. Hace algunas semanas presenté con el patrocinio de las senadoras Muñoz, Allende y Proboste un proyecto de ley que establece medidas de transparencia para las empresas en materia de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Se trata de una iniciativa que incluye dos normas concretas, que apuntan a transparentar la realidad de la brecha salarial entre hombres y mujeres en cada empresa y que debería ayudar a crear conciencia para que los empleadores adopten medidas tendientes a disminuir y luego eliminar esta diferencia como país. El texto señala que las empresas con más de 200 trabajadores deberán hacer público semestralmente un reporte con los sueldos que pagan por cargo, desagregado por género. Una segunda medida propone que las firmas de 50 o más empleados informen una vez al año un indicador de género, entendido como la división del salario bruto promedio por hora de mujeres y lo mismo para hombres. Pero ninguna legislación será suficiente si no existe conciencia de parte de los empleadores de que la igualdad de remuneraciones es un derecho y no un mero ideal. Todas las trabajadoras merecen y deben tener las mismas posibilidades y oportunidades. Primero, porque es su derecho. Segundo,
porque genera condiciones que benefician el desarrollo del negocio. Y tercero, porque de esta forma podremos construir un país más digno, inclusivo y justo. Espero y confío en que los empresarios no solo tomen conciencia de su deber, sino que también de la conveniencia de avanzar en esta dirección. La igualdad salarial es uno de los pilares centrales del país moderno y más justo que quiere construir la ciudadanía. Y seguramente, no tengo duda, será una de las motivaciones principales detrás de la intención de voto que se expresará pasado mañana, no solo de mujeres, sino también de hombres que aspiran a vivir en una sociedad más inclusiva y más equitativa. Muchas gracias y espero que sea todo un éxito este seminario y podamos, entre todos, hacer conciencia en el país de esta necesidad que tenemos. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Quinteros, como inaugurador de esta jornada en su calidad de vicepresidente de la Cámara Alta, en una transmisión especial del canal del Senado y además a través de Internet para todo el mundo. Queremos decirle también que se ha incorporado ya la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, en esta conversación. Así que le agradecemos también su participación, al igual que María Inés Salamanca y Raúl Requena, que están con nosotros junto a Patricia Silva. Vamos a, en esta ocasión en que hablamos de brecha salarial, igual remuneración por trabajo, igual valor, a conocer la presentación que hace también para estar presente con nosotros la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, con su mensaje que nos ha hecho llegar. Y aquí está la voz y la imagen de Michelle Bachelet Jeria. No se oye. Bueno, ahí tenemos un pequeño problema en la reproducción de la imagen. Vamos a ver si desde el área técnica logran hacer la corrección pertinente. Estimadas senadoras y estimados senadores, amigos y amigas, estoy muy contenta de poder unirme a ustedes en esta discusión sobre un tema tan importante como lo es la brecha salarial entre los géneros, la cual según la OIT es de alrededor del 23%. Eso significa que por hacer un trabajo de igual valor, las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres. Y esta brecha es aún mayor para las mujeres con hijos. Además, está presente en la economía informal. Y Chile comparte este desafío global. En nuestro país, la brecha salarial entre los géneros es de un 12,4% según los datos de la Superintendencia de Pensiones. Además, un informe reciente de GFK Adimark señala la brecha salarial entre hombres y mujeres en Chile actualmente es de 200.000 pesos, ocupando el quinto lugar en el mundo, entre las naciones con mayor diferencia de sueldo entre géneros según la OECD. La pérdida es enorme para todos y todas. Una estimación muestra que si se erradicara completamente la brecha salarial entre los géneros, el Producto Interno Bruto de las economías de los países de la OECD podría superar los 6 billones de dólares. Además, un informe del 2018 de PricewaterhouseCoopers señala que sin brecha los ingresos de las mujeres podrían aumentar en 2 billones de dólares. Si es así, ¿qué nos falta? Necesitamos enfoques amplios y coherentes que intersecten varias áreas de política. Leyes y políticas que establezcan claramente el principio de igual remuneración por un trabajo de igual valor y el uso de medidas especiales de carácter temporal. Erradicar los estereotipos de género negativos y promover los derechos de las mujeres y las niñas a tomar sus propias decisiones. Debemos estimular el ingreso de mujeres y niñas en sectores altamente calificados y mejor remunerados, como la ciencia, la innovación, las matemáticas, la ingeniería, incluso desmantelando los estereotipos de género que las impiden hacerlo. Reconocer, valorar y redistribuir la carga de trabajo de cuidado no remunerado que las mujeres han asumido tradicionalmente. Incluir a las mujeres en el diseño de un mundo laboral en el que se beneficien y contribuyan en igualdad de condiciones con los hombres.
Esto significa un mundo del trabajo en el que las mujeres disfruten de seguridad laboral, igualdad de remuneración, condiciones de trabajo decentes, respeto y ausencia de violencia y acoso, reconocimiento de sus responsabilidades de cuidado y acceso a la capacitación y habilidades. La crisis de la COVID-19 ha expuesto la pandemia de la desigualdad. Tras la tragedia humana que nos ha traído la COVID-19, debemos aprovechar la oportunidad para reconstruir mejor. Confío en que los debates de este seminario sean una excelente oportunidad para inspirar y galvanizar los esfuerzos de los legisladores y las legisladoras chilenas para cerrar la brecha salarial de género. De esta manera les deseo una sesión muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias a Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, quien ha entregado su saludo y su visión con respecto a esta experiencia que estamos viviendo hoy día con respecto a la brecha salarial, con participantes que van a analizar en profundidad. Queremos agradecer también la presencia en la sala de la senadora Isabel Allende. En la Cámara Alta ella representa la región de Valparaíso y es militante del Partido Socialista. Senadora, gracias por estar aquí junto a muchas otras personas también que siguen con atención el desarrollo de esta conversación y este debate. Muchas gracias. Bueno, y vamos a entrar en materia ahora con los participantes porque vamos a tener 10 minutos para cada uno en estas intervenciones con el propósito entonces de contrastar opiniones y visiones y experiencias que forman parte de una realidad que, como se ha explicitado ya tanto por el vicepresidente del Senado como por Michelle Bachelet, como bastante demandante en un mundo como el que estamos viviendo. De tal manera que le ofrecemos la palabra en los primeros 10 minutos a la coordinadora de Naciones Unidas Mujeres Chile, María Inés Salamanca. A partir de ahora, sus 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, en nombre de ONU Mujeres, primero quiero agradecer la invitación del senador Rabindranath Quintero por invitarnos, por formar parte de este diálogo tan importante que hemos estado impulsando desde hace un tiempo, y voy a compartir una presentación para poder entrar en algunos temas, desafíos que, tal cual como también decía la representante de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, esto es un desafío global y tal como apuntaba, también es necesario también apuntar algunas brechas que hoy día se han ido profundizando también producto del COVID-19. Primero, no sé si... A ver si... Ahí está bien. Bueno, hablando un poco del problema de la brecha salarial, ya se mencionaron algunas cifras. Hoy día tenemos a nivel mundial una brecha salarial de un 23%. Hoy día también persisten diferencias, sin duda, que tienen que ver con la jubilación femenina. Hoy día encontramos incluso un 66% menor en la jubilación de las mujeres comparada con la de los hombres por el mismo trabajo. Hoy día tenemos múltiples desafíos en lo que es participación laboral femenina, de un 50.2% frente a un 74.4% de participación laboral masculina, y sin duda estas cifras son sacadas antes de la pandemia y hemos visto que estas cifras se están profundizando aún más. La tasa de actividad remunerada de las mujeres hoy día es de un 63% frente al 94% de los hombres. Y un tema muy importante que hoy día también hemos visto que se ha profundizado una brecha que tiene que ver con la economía del cuidado. Y acá estamos viendo que a nivel mundial, antes de la pandemia, las mujeres dedicaban un 2.5 más de tiempo que los hombres al trabajo doméstico no remunerado. Y lamentablemente, ONU Mujeres, por ejemplo, hemos visto con los datos con el Centro de Estudios de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, hemos visto que hay una sobrecarga de las horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado sobre las mujeres. Estos son variables que también se deben considerar para análisis del problema, y por supuesto el componente etario, el componente de etnia, el componente de raza, el estado migratorio y otras categorías que muestran las desventajas, y por eso tenemos que tener puesto también lo que nosotros llamamos una mirada interseccional para enfrentar el problema. Y vemos diferencias dentro de los países y entre los países, y también la diferencia entre el sector empleador, como el sector público y el sector privado. Entonces también tenemos que ver el análisis incluso considerando por industria o sector de la economía.
Contarles también que nosotros desde un tiempo atrás ya veníamos identificando algunas diferencias que nosotros llamamos los distintos escenarios de empoderamiento económico. Siempre se ha hablado mucho de las mujeres que están en situación de techo de cristal, pero también tenemos que poner el ojo en la situación de las mujeres que están en una situación de escaleras rotas y de pisos pegajosos. Y acá vemos diferencias de brecha salarial, mientras más altos niveles de empoderamiento económico, la brecha salarial se aumenta, pero es importante cualquier medida legislativa que vaya a apuntar a mejorar el escenario de empoderamiento económico, tener en cuenta la diferencia de las mujeres, ¿no? Las mujeres no todas nos encontramos en la misma situación y particularmente nosotros vemos algunos, por ejemplo, preocupaciones y que se ha ido profundizando, que una mujer que puede estar en una situación de escaleras rotas, que entra y sale del mercado laboral, que tiene recursos que son inestables, perfectamente hoy día puede volver a estar en una situación de piso pegajoso. Mientras más avanzan las mujeres hacia una situación de techo de cristal, tienen mayores redes de apoyo, mayores redes de cuidado. Entonces tenemos que poner también un ojo en las mujeres que están en situación de pisos pegajosos, que tienen menos acceso, por ejemplo, a redes de apoyo de cuidado, están en situación de trabajos precarios, bajo nivel de educación, y también los problemas de embarazo adolescente, por ejemplo, se ve mucho más la situación en contextos de piso pegajoso y escaleras rotas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con acceso a derechos sexuales y reproductivos también. Acá algunas diferencias también en concepto, cuando hablamos de igualdad salarial, cuando hablamos de igualdad de remuneración y cuando hablamos de brecha salarial. Y esos también son conceptos que a veces se usan en forma sinónimo, pero nosotros queremos poner el acento obviamente en los 3 puntos, pero sí son conceptos distintos. Es el derecho, cuando hablamos de igualdad salarial, es el derecho a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, ¿ya? Y cuando hablamos de remuneración, hablamos de un sueldo, un salario básico mínimo, cualquier ingreso en dinero o especie que es pagado por el empleador, empleadora, directo o indirectamente al trabajador. Y brecha salarial es un indicador que evalúa las desigualdades existentes entre hombres y mujeres y mide la diferencia de ingresos medios de hombres y mujeres como porcentaje de los ingresos de los hombres. ¿Qué es la brecha salarial de género? Hoy día hablamos que la brecha salarial es el porcentaje resultante, ¿cierto?, de 2 cantidades, la diferencia entre el salario de los hombres y las mujeres dividida entre el salario de los hombres. Y acá esta presentación la vamos a compartir, que aquí está la fórmula, ¿no?, que en el fondo es cuánto más cobran de salario los hombres que las mujeres. Si la cifra es negativa, significa que las mujeres cobrarían más. Pero además de la fórmula, es importante saber que existen cifras que permiten contestar de qué cantidad estamos hablando exactamente, el salario, las cantidades brutas, las cantidades comparables, las cantidades agrupadas y a quién corresponden esas cantidades. ¿Cuáles son las causas de la brecha salarial? Ya en el mensaje de la alta comisionada ya mencionaba algunos. Vemos también la situación de los empleos a tiempo parcial, la precarización del empleo. Las mujeres también están mucho más en la informalidad también comparado con los hombres. Están en trabajo socialmente menos valorado. Y acá tiene que ver un análisis cualitativo también en los sectores que las mujeres hoy día están participando. Y hoy día también que hay un desafío muy importante, y acá el senador Quintero mencionó lo que tiene que ver con el proyecto de ley, que es muy importante con el tema de la transparencia, en dar cuenta de la información de las brechas salariales al interior de las empresas, por ejemplo, pero existe mucha ignorancia respecto al punto de vista desde el sector empleador para poder medir, para poder dar cuenta de hoy día cuál es la brecha salarial de género y por qué esta es una realidad que debemos cambiar. Creo que eso también es importante, crear desde una mirada desde los derechos humanos, avanzar hacia una igualdad salarial. Y aquí, ¿por qué hay que combatirla? O sea, tenemos acá distintos, y ya la alta comisión lo mencionaba, por ejemplo, por el respeto a los derechos, pero también tenemos conceptos que tienen que ver por la productividad del país. Cuando tenemos un mercado competitivo, acá tenemos un argumento, en la lógica también, cuando hablamos de la igualdad de género, es un buen negocio, que nosotros siempre empujamos por eso, también impacta la productividad del sector.
Obviamente, para combatir la pobreza, la desigualdad, es importante atender este tema. Y por un tema también de armonía social. Cuando vemos que las personas, hombres y mujeres, se integran en una vida personal y laboral de manera plena, con igualdad de derechos, efectivamente hay una mayor armonía. Acá hay normas internacionales que regulan la igualdad salarial, está el convenio 100 de la OIT, y acá hace la diferencia en lo que es la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Acá no se trata solamente de tener una igualdad de remuneración por trabajo de igual, porque ahí van a decir, no, pero es que los hombres siempre están en los sectores más masculinizados, por ejemplo la minería, el sector de la energía. Acá estamos hablando de una igualdad de remuneración por diferentes trabajos, pero que tienen un valor similar para la sociedad. Y eso también es importante, y ese es el enfoque desde ONU Mujeres que también impulsamos, que es de acuerdo al convenio 100 de la OIT. ¿Cómo lo han hecho otros países? Acá este resumen es bastante interesante y pueden ver cuándo se ha ratificado, qué países han ratificado el convenio número 100 de la OIT, cuándo están incorporados en su constitución, cuándo hay una normativa específica, cuándo hay una normativa laboral, y cuando hay, ¿cierto?, una normativa para la igualdad de género. Nosotros en Chile tenemos, ¿cierto?, una normativa específica, pero quisimos hoy día también traer algunos datos interesantes que tienen que ver cómo lo han hecho otros países respecto también en sus constituciones, ya que estamos en un contexto de salir resultante, ¿cierto?, el apruebo y una convención constitucional. Es importante traer estos temas a discusión. ¿Cómo se incorpora la igualdad salarial en una redacción de una constitución? Y acá nosotros trajimos algunos ejemplos de Argentina, Brasil. Nosotros hemos analizado desde ONU Mujeres, tenemos una base de datos, y puedo compartir después el link en el chat del seminario, donde se han analizado más de 160 constituciones en el mundo. Y buscar, por ejemplo, ciertos contenidos, identificar, a ver, cómo han sido incorporados. Nosotros buscamos, por ejemplo, igualdad salarial en la Constitución. Y acá tienen el ejemplo cómo ha sido incorporado en Argentina, cómo ha sido incorporado en Brasil, cómo ha sido incorporado en México, y cómo ha sido incorporado en Panamá, ¿ya? Y hay más ejemplos, pero trajimos estos ejemplos de cómo han sido redactados estos principios en la Constitución. Desde Naciones Unidas estamos impulsando fuertemente distintas agencias de Naciones Unidas este tema. Este tema es fundamental, no solamente para el alcance del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que tiene que ver con igualdad de género, sino que es fundamental para poder avanzar en el Objetivo de Desarrollo número 8, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, y obviamente es fundamental para reducir las desigualdades. Entonces, aquí atendemos a 3 objetivos de desarrollo sostenible, que es el 5, el 8 y el 10. Entonces va a ser muy interesante y ojalá pudiéramos tal vez plasmar muchos de los objetivos de desarrollo sostenible en una nueva constitución. ¿Cómo apoyamos desde ONU Mujeres? Nosotros ya veníamos trabajando tanto con OIT, con la OCDE, con distintas organizaciones de empleadores, con sociedad civil, con sector privado, con fundaciones, universidades, en lo que tiene que ver en una coalición mundial pro equidad de género para la reducción de la brecha. ¿Qué hacemos desde ONU Mujeres también en Chile? Nosotros tenemos un programa que se llama Win-Win, la igualdad de género es un buen negocio, que es apoyado por la Unión Europea, y nosotros impulsamos para que el sector empleador implemente estos 7 principios, que no voy a entrar en detalle por tema de tiempo, pero lo que ha sido interesante en el diálogo con las empresas, y creo que es por eso me parece muy importante el proyecto de ley que el senador mencionaba, porque uno de los grandes desafíos tiene que ver con la transparencia. Y acá les quiero contar que nosotros contamos con una herramienta de diagnóstico para que el sector empleador la pueda aplicar. Y una herramienta de autodiagnóstico gratuita, ¿ya? Los datos quedan si la empresa quiere, puede compartir esa información, pero lo que quiero comunicar acá, para que sepan desde el Senado y ambas cámaras, que sepan que existe una herramienta ya para medirse. Hoy día es posible en las empresas, y tenemos ejemplos hoy día, por ejemplo, empresas de la región del Biobío que están implementándose este autodiagnóstico para poder medir la igualdad y la brecha salarial al interior de las empresas. Siempre hay un desafío todavía muy grande que tiene que ver con la transparencia de los datos, de la información, pero si avanzamos
con el sector empleador para que se aplique estas herramientas es un paso inicial, porque muchas empresas dicen, no, nosotros pagamos el mismo salario, pero después cuando se aplica de acuerdo al convenio de 100 de la OIT, vemos que existen brechas al interior, sin duda. Desde ONU Mujeres creo que también hemos visto muy importante apoyar la norma chilena 3262. Esta es una norma que es destacada a nivel mundial y toda iniciativa que impulsa el empoderamiento económico de las mujeres deberíamos impulsar a que las empresas se certifiquen y tengan y adopten la norma 3262, que creemos que eso es fundamental. Nosotros trabajamos los principios de empoderamiento de la mujer en las empresas, que es una guía, es un trabajo inicial con las empresas, pero la idea es que las empresas se certifiquen, ¿no? Eso es muy importante. Y voy a... bueno, aquí vemos algunos efectos positivos, no voy a por el tiempo, pero ¿qué pueden hacer? Y ven que tenemos como primer punto promover la transparencia. Lo teníamos como de los salarios, creo que eso es fundamental, determinar un trabajo de igual valor y revisado regularmente, no solicitar el historial de pago en el sistema de contratación porque eso perpetúa las brechas, perpetúa la discriminación, establecer un sistema de recompensa equitativo, establecer permisos por maternidad, paternidad y parentales pagados, encontrar arreglos flexibles, apoyar la negociación colectiva y asignar un presupuesto especial para eliminar la brecha salarial. Las empresas hoy día que están asumiendo un compromiso de reducción de la brecha salarial de aquí tenemos empresas que de aquí al 2025 se han puesto como meta eliminar esta brecha salarial, sí hay que hacer inversión, hay que hacer formación al interior de las empresas y hay que hacer un trabajo de un compromiso serio para avanzar en esto. Y bueno, y quisimos también incorporar también algún análisis del COVID-19. Creemos que hay prioridades que incluso el secretario general de Naciones Unidas, podemos compartir también este informe, da recomendaciones particulares para poder tener un cambio transformador desde el sector privado, y sin duda uno de esos es la igualdad salarial. Y eso lo ha dicho el secretario general en diversas oportunidades. Nosotros necesitamos un sector empleador que esté comprometido para eliminar las brechas, pero en un contexto sin duda muy complejo, y existen hoy día medidas o sea, hay medidas que hay que tomar para eliminar estos impactos diferenciados que llamamos que están siendo resultado hoy día por la pandemia, ¿no? Obviamente no podríamos dejar fuera el tema de seguir avanzando en lo que es conciliación y corresponsabilidad, acompañado también con lo que es reducción de brecha salarial. Hoy día, como decía al inicio, hay una carga extra de cuidado que está siendo profundizada. Y sin duda, bueno, la alta comisionada lo mencionó el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas, que creo que hoy día también es fundamental para que las mujeres también, las empresas tienen un rol, el sector empleador también en lo que es la reducción de la violencia, ¿no? Las empresas tienen una responsabilidad, ya que están a veces día a día, tener protocolos también al interior de la empresa para prevenir el acoso en el espacio de trabajo. Eso también, el acoso en el espacio de trabajo impacta la productividad. Es parte también del trabajo que tenemos que hacer para generar espacios igualitarios al interior del mundo del trabajo. Así que bueno, lo dejo hasta ahí y espero haber hecho uso de los 10 minutos y no haberme pasado. Muchas gracias. Se pasó en toda la dimensión de la palabra. Perdón. Por los antecedentes que aportó para el debate, sin duda, y la conversación, María Inés Salamanca, coordinadora de Naciones Unidas para Mujeres en Chile, en esta participación del seminario Brecha Salarial, a la que ha convocado la vicepresidencia del Senado, igual remuneración por trabajo de igual valor, por supuesto con la promoción del Centro de Extensión del Senado que dirige Fernando Silva. Vamos a ofrecerle la palabra ahora a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, de la CUT, para los próximos 10 minutos. Bárbara, ¿qué tal? Le saludamos en esta jornada también y le invitamos a participar.
Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias al senador Quintero por la invitación que nos ha hecho participar de este seminario. Y por cierto, hay que saludar a todos y todas los panelistas y todos quienes están participando de este evento. Mira, yo tratando de hacer un buen uso del tiempo, primero señalar que para la Central Unitaria de Trabajadores este es un tema muy relevante en todo el sentido de la palabra. Y lo quiero decir así porque nosotros hemos señalado en el marco de nuestro último Congreso Nacional que se desarrolló en enero de este año, el desafío y la tesis principal para enfrentar el periodo y dado el momento constituyente que vive nuestro país y que se inaugura a partir de este 25 de manera formal con el plebiscito, nosotros nos hemos planteado un gran desafío como movimiento sindical. Y es poder, en el marco de este debate constituyente, restituir el valor del trabajo al centro de la sociedad. Esa es una tarea, a nuestro juicio, que trasciende lo corporativo. Uno podría decir que tiene de novedoso que un organismo sindical agrupado en la Central Unitaria de Trabajadores señale como de gran desafío para el periodo que viene la disposición de poner el valor del trabajo al centro de la sociedad. Y nosotros decimos, mira, esto trasciende el debate meramente económico y tiene que ver con una mirada de más largo plazo, donde lo que nosotros esperamos es generar un cambio cultural en nuestro país a partir del debate de una nueva constitución que permita restituir en nuestra sociedad valores donde lo importante no sea solo la creación de empleo, como estamos tradicionalmente acostumbrados a debatir, sino que en este dar empleo, como le llaman algunos, se ponga nuevamente en el centro, que eso no puede ser a cualquier costo ni cualquier condición. No puede ser sobre la base de explotación indebida, no puede ser sobre la base de bajos salarios y por lo tanto condenar a los trabajadores y trabajadoras a vivir en una condición de esclavitud moderna, no puede ser sobre la base de impedir derechos y libertades sindicales, por lo tanto garantizar los derechos colectivos básicos que están legislados en el mundo y que además están consagrados como derechos fundamentales, y tiene que ser además reconociendo en aquello las particularidades y las desigualdades intratrabajadoras. Es decir, reconocer que tenemos una brecha entre hombres y mujeres en términos salariales respecto de cobertura de empleabilidad, es decir, mayores obstáculos para nuestra incorporación plena al mundo del trabajo, y donde además aquellas labores, oficios o profesiones eminentemente estudiadas o desempeñadas por mujeres también carecen de valor dentro de la sociedad. El ejemplo paradigmático que yo siempre coloco, y lo coloco en todos los eventos, ustedes me lo han escuchado cientos de veces, por ejemplo, lo que ocurre con la educación inicial. En educación inicial, en la educación parvularia, en la educación de la primera infancia, principalmente quienes se desempeñan en esta área son mujeres, y si uno mira respecto de las profesiones, es de las profesiones más mal pagadas en este país, versus áreas que se asocian principalmente con el desempeño de varones, como por ejemplo lo que ocurre en sectores de la minería. Eso, entendemos nosotros, no solo lo tenemos que enfrentar a través de leyes, tenemos que hacerlo a través de buenas y mejores normativas y que estas normativas sean eficientes, pero también tenemos que hacerlo a partir de un debate más profundo y estructural en nuestro país respecto del valor que se le da al trabajo en nuestra sociedad y que durante las últimas décadas y desde el plan laboral de la dictadura en adelante se ha tratado de mermar, disminuir, invisibilizar, y por lo tanto ahí tenemos una primera gran tarea. Cualquier posibilidad de superar las brechas salariales, cualquier posibilidad que tengamos de superar las desigualdades intratrabajador, pasa en primer lugar porque como país nos desafiemos a restituir el valor del trabajo como un elemento esencial, no solamente como sustento de una persona y su familia, sino que también como ese espacio o ese ciclo, ¿no?, de vida donde también se garantice la dignidad de las personas. Entonces nos parece a nosotros que ese es un primer elemento necesario de destacar. A partir de ahí no puedo sino compartir todos los elementos que se han venido señalando. Esto pasa por la ratificación de convenios internacionales y el reconocimiento de esos convenios en el marco de nuestra legislación, y tiene mucho que ver hoy día
también con las propias mociones parlamentarias que se han venido presentando en la última década, ¿no? Desde el año 2009, cuando ya fue promulgada la ley de igualdad salarial en nuestro país, hasta la fecha se han presentado una serie de mociones, si no me equivoco, una de las últimas fue la del año 2017-2018, en la que participó también la senadora Isabel Allende, que la veo acá, y con la senadora Carolina Goich, con la senadora Adriana Muñoz, presidenta hoy día del Senado, donde lo que se reconocía es algo que hemos venido demandando los distintos sectores. Tenemos una normativa sobre igualdad salarial que lamentablemente no ha logrado tener la efectividad que necesitamos. Y por lo tanto el desafío hoy día no es solamente corregir la norma, sino que buscar cuáles son los mecanismos más eficientes para que esta ley, la ley 20.348, efectivamente pueda cumplirse y contemos con los parámetros objetivos, ¿no?, que nos permitan determinar efectivamente cuando hay una discriminación directa respecto de remuneraciones por temas de sexo, cuando efectivamente podamos identificar no solamente una discriminación directa, sino que también indirecta respecto de los sistemas de remuneraciones y que por lo tanto nos permita consagrar la igualdad remuneracional en los distintos elementos que la componen, ¿no? Delimitar, por lo tanto, también ahí los supuestos en que se sustentan estas diferencias de remuneraciones y si hay discriminación ahí o no, entre otras materias. Esta moción, sin embargo, que fuera discutida ya el año 2018, aún no logra ver la luz y a nosotros nos parece que ahí tenemos un desafío importante que avanzar. En el marco, tal como se señalaba respecto de los propios objetivos de desarrollo sostenible, la agenda de los ODS, donde particularmente el objetivo 5 nos invita a la igualdad de género y tal como se señalaba, vinculado al objetivo 8 y al objetivo 10, debieran permitirnos a nosotros generar políticas mucho más sostenibles, si uno tiene que tomar un paraguas, ¿no? Bueno, ¿desde dónde discutimos esto? Tenemos instrumentos internacionales, objetivos de desarrollo sostenible que hemos suscrito como país que nos debieran permitir hacer una bajada concreta. Contamos con mociones parlamentarias que abordan este desafío y por lo tanto no podemos decir que aquí hay una materia gris donde no se han tomado los resguardos para garantizar los derechos de igualdad remuneracional y superar así las brechas salariales. Y contamos además, y quiero destacar esta experiencia porque me parece importante y en su minuto nos correspondió también con Raúl Requena comentarla, contamos además hoy día con guías, con manuales para poder ir enfrentando los desafíos en un mundo del trabajo que ha ido cambiando. Hoy día el debate sobre igualdad salarial o el debate sobre igualdad de incorporación de hombres y mujeres al mundo del trabajo, por cierto que va a estar muy determinado por los efectos post-pandemia y también por una alarma y una alerta respecto de la potencial precarización de los puestos de trabajo que se creen tras la pandemia. Ya los informes de la OIT y otros instrumentos que se dieron a conocer en estos días de expersoneros del Banco Central señalan que la creación de empleo post-COVID está significando una precarización de puestos de trabajo. Ahí tenemos un tremendo tema a enfrentar. Y por lo tanto ahí la incorporación de las mujeres y jóvenes en un mundo del trabajo precarizado es 2 veces más precario. Por lo tanto es una tarea de primer orden. Pero decía además que tenemos instrumentos con los cuales podemos enfrentar estos desafíos. Hoy día existe y se presentó por parte de la Universidad Alberto Hurtado, entre otros, ¿no?, un manual sobre o que busca el fomento de la igualdad de género en las cadenas de suministro. Y pongo especial atención ahí porque muchas veces lo que nosotros terminamos haciendo es hacer este debate respecto de los mandantes, ¿no?, respecto del trabajo más formalizado, y nos olvidamos de que existe hoy día, y así lo señalan los propios informes de la OIT, si no me equivoco, del año 2015, ¿no?, que 1 de cada 5 puestos de trabajo hoy día o empleo están vinculados a las cadenas de suministro. Por lo tanto, no solamente tenemos que ver ese primer minuto de contratación, sino que tenemos que ver cómo eso se va desgranando a través de toda la cadena de valor, la cadena de suministro, tanto a nivel local, regional y mundial, y cómo en esos intervalos, en esos contratistas en este caso, también se generan instrumentos y mecanismos que nos permitan garantizar que lo que uno le demanda como exigencia a una gran empresa también tenga su correlato a nivel de, particularmente, medianas empresas, muchas veces de ellas vinculadas a estos grandes consorcios, ¿no?,
Creo que ahí tenemos instrumentos hoy día súper interesantes para enfrentar el desafío de la igualdad de género en las cadenas de suministro. Creo que eso es un elemento clave y lo destaco porque tengo la impresión de que si uno tuviera que decir, claro, tenemos grandes retrasos, no cabe ninguna duda, pero también creo que hemos sido poco generosos en reconocer el cúmulo de documentos, instrumentos, legislaciones, mociones parlamentarias y guías como esta con las que hemos contado y que estamos construyendo a nivel nacional. Esta guía digamos, la lanzamos ahora en el 2020, ¿no? Si fue hace un par de meses atrás. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso relativamente nuevo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Yo diría que lo primero es que tenemos que hacer gran campaña de difusión de todos estos instrumentos para que no digamos tenemos que construir la pólvora. Lo que tenemos que hacer es enfrentar un debate con centralidad, donde estos temas que tienen que ver con las brechas salariales y con la equidad están en el marco del desafío de restituir el valor del trabajo y a partir de eso entonces hacernos cargo de todo tipo de discriminación. Y en eso, solamente para cerrar, no puedo sino estar más de acuerdo en que esto además tiene que ir muy vinculado al desafío de la ratificación del nuevo convenio de la OIT, el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, porque efectivamente restituir el valor del trabajo al centro de la sociedad pasa por igualdad salarial, remuneracional, por aquellos elementos que tienen que ver con lo esencial, objetivo y fundamental del trabajo, pero también tienen que ver con estas prácticas abusivas que tenemos que vivir las mujeres muchas veces en los espacios formales y laborales, y por lo tanto ahí el desafío también pasa por que esta conjunción de instrumentos y de elementos para enfrentar la brecha salarial vaya de la mano también con el reconocimiento del trabajo decente y el impedimento de cualquier práctica de abuso, de acoso o de violencia en el espacio laboral. Y hoy día contamos con un tremendo instrumento que es el convenio 190, donde como Central Unitaria de Trabajadores estamos desarrollando junto a nuestra vicepresidenta de la Mujer una campaña también para su pronta ratificación, porque esos son los mejores paraguas que escapan al debate más interno, ¿no? A la política más local, que nos permite entonces hacer bajadas mucho más mesuradas y con mucho más criterio sobre el desafío que tenemos a puerta de este proceso constituyente. Bien, le agradecemos a Bárbara Figueroa también su participación en nombre de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, aquí en este encuentro que se trata de un seminario de brecha salarial para usted que recién se incorpora a la sintonía del canal del Senado. Estamos hablando de igual remuneración por trabajo de igual valor. Ahora corresponde la participación al gerente de Relaciones Laborales del Grupo Guillenco, Raúl Requena, a quien lo dejamos con la palabra para los próximos 10 minutos, por favor. Ok. Bien. Buenas tardes ya. Permítanme expresar primero mi reconocimiento a las destacadas mujeres que integran este panel. La señora Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas y expresidenta de Chile. María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres Chile. Patricia Silva, exdirectora del Trabajo. Y Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Es un privilegio compartir esta ocasión con ustedes. Agradezco, por cierto, y agradecemos como Guillenco al honorable senador Rabindranath Quintero la cordial invitación a participar en este muy oportuno seminario que nos permite reflexionar sobre un tema de vital importancia de cara a los desafíos que impone la reducción de la brecha de género y, por cierto, la brecha salarial. Creo que hay pocas revoluciones equiparables a las que han protagonizado las mujeres a lo largo del siglo XX y primeros años del siglo XXI. Con tremendo esfuerzo lograron el derecho a voto universal y el acceso a la educación y al empleo. Lejos de quedarse ahí, han impulsado muchos otros cambios que, por ejemplo, han dado origen a sistemas legales que garantizan la igualdad formal. No obstante, saben que falta mucho aún para alcanzar la igualdad real. Siguen perdurando brechas de desigualdad y discriminación en todo el mundo. En nuestro país, las mujeres siguen enfrentando a diario barreras para abrirse paso en el trabajo. Siguen estando a cargo de la casa y de cuidar a niños, enfermos y ancianos. Todas labores no remuneradas. La pandemia lo ha dejado en claro. En estas tareas la mujer se ha llevado casi todo el peso. A propósito, una lección que nos quedará de esta crisis sanitaria es que los países que mejor han manejado la pandemia están liderados por mujeres. Comparten atributos de liderazgo como abrirse a la innovación,
conocer sus limitaciones, apoyar talentos y no mandar, sino empatizar. Al peso de las tareas domésticas se suma la persistencia de situaciones discriminatorias como es la brecha salarial que estamos ahora conversando. El problema de mismo sueldo, misma labor, aún está pendiente. El seguimiento que han dado a este problema organizaciones como la OIT, ONU Mujeres, el Foro Económico Mundial, centros de estudio, organizaciones empresariales y sindicales, nos permite tener hoy una visión más clara, pero muy golpeadora de la realidad. De acuerdo a los resultados de la última encuesta del Foro Económico Mundial sobre brecha salarial publicada en enero de 2020, el ingreso promedio de las mujeres es $11.500 al año y el de los hombres $21.500 al año. Es decir, las mujeres ganan 47% menos. En Chile, según datos del INE de marzo del 2020, las mujeres ganan en promedio 27% menos que los hombres por realizar la misma labor. La paridad de género es fundamental porque influye de manera muy importante en si las economías y las sociedades prosperan o no. Como bien sabemos, la equidad salarial no es un tema nuevo ni en Chile ni en el mundo, aunque ha adquirido más fuerza en el último tiempo, ciertamente. En marzo de 2014, recordemos, la Comisión Europea publicó recomendaciones concretas para lograr una real igualdad en remuneraciones entre hombres y mujeres en sus países miembros. Pero luego varios otros países adoptaron esas iniciativas y han decidido abordar esta problemática mediante nuevas políticas públicas y leyes. Nueva Zelanda fue una de las primeras naciones en el mundo en adoptar una ley en 1972 que define criterios para determinar la existencia de brecha. No obstante, Islandia es el caso más emblemático en esta cruzada. Fue el primer país en velar porque las empresas paguen a hombres y mujeres de forma equitativa, vale decir, mismo salario por igual trabajo. Implementó una legislación que entró en régimen el año 2018 y que buscaba terminar con el 20% menos que la mujer ganaba en comparación con un hombre. Tal vez lo más notable de esa ley fue que garantizaba que la existencia de diferencias salariales respondiera a factores objetivos y constatables relacionados con el nivel educativo, el rendimiento y las cualidades profesionales del trabajador o trabajadora. El establecimiento de parámetros y estándares evitaba toda posibilidad de discriminación. Ahora bien, lo de Islandia no tiene que ver solo con una ley, sino con una mentalidad. Este país lleva el título de mejor lugar en el mundo para ser una mujer trabajadora. Y por 9º año consecutivo encabeza el índice de brecha global de género del Foro Económico Mundial. De 144 países lidera el ranking con empoderamiento político de la mujer, cuotas corporativas y cierre de la brecha salarial. Resulta un cambio cultural trascendental, que en el fondo es lo que interesa. En ese ranking Chile está en el lugar 53. Nos queda bastante camino que recorrer. Los cambios culturales demoran y son complejos, no obedecen a medidas puntuales. Un estudio de expertos de Harvard en 34 países reveló que las leyes pro mujer en países que están poco convencidos de los beneficios de la inclusión femenina no ayudan a aumentar las contrataciones o ascensos ni a vencer la discriminación salarial. De ahí la importancia de concientizar a nivel de sociedad, de pasar de un suceso a una cultura. Los países más avanzados en esta materia recomiendan algunas acciones como la transparencia salarial, información de sueldos por categoría y por género, auditoría de sueldos y que no exista diferencia salarial en contratos colectivos. La verdad, como ustedes saben, es que enfrentar la disparidad salarial requiere de mucho diálogo. Es lo que podemos aprender de las buenas prácticas de Islandia, Alemania, Noruega y Nueva Zelanda. Aplicar los convenios que se ratifican es otro paso. En Chile no se ha logrado un pleno respeto al convenio número 100 de la OIT respecto al empleo de igual valor, en parte porque el sistema de reclamación por desigualdad salarial contiene aún barreras para una alegación eficaz. Otro elemento que ya mencionaba es la importancia de contar con indicadores robustos de género de brecha salarial. Por algo se afirma que lo que no se puede medir no se puede mejorar.
Los países que han sido exitosos en avanzar en la disminución de la brecha no solo han apostado por el diálogo y el compromiso, sino también por métricas, mediciones y óptima sistematización de los datos para que esto no sean solo números, sino que podamos entender y conocer a quienes están detrás de ellos. Entre los avances a destacar en Chile está el indicador de brecha salarial de género establecido en la norma de carácter general de la Comisión para el Mercado Financiero, que está vigente para sociedades anónimas abiertas, pero que puede extenderse en su aplicación a otras empresas. Hoy día, varias compañías entienden que la equidad de género incide en su desempeño, pero quisieran indicadores precisos para poder detectar y resolver brechas salariales, relacionarse bien con sus trabajadoras, ayudarlas a desarrollar un mejor trabajo. Las empresas relacionadas del Grupo Quiñenco observan rigurosamente esta norma, adhieren a la iniciativa de paridad de género, apoyan las iniciativas de adaptabilidad laboral para la incorporación de mujeres al mundo del trabajo y, por cierto, mantienen comités de paridad mediante los cuales proponen y monitorean iniciativas orientadas a mejorar la equidad de género. En suma, me parece que los siguientes 4 elementos pueden contribuir en la reducción de brechas salariales. Primero, un uso de datos y métodos de medición acordes a estos tiempos. Segundo, mejorar los sistemas educativos para poder reducir los estereotipos y que las mujeres puedan optar a las mismas oportunidades laborales. Tercero, implementar políticas que atiendan adecuadamente las necesidades de las mujeres y alienten a las empresas a participar en prácticas equitativas de género. Por último, materializar marcos legales que realmente den respuesta a lo que intentan regular y se puedan implementar en la práctica atendiendo a la realidad que abordan. Muchas gracias por la atención y pleno éxito en todas vuestras actividades. Le agradecemos al gerente de Relaciones Laborales del Grupo Quiñenco, Raúl Requena, su intervención aquí en este seminario Brecha Salarial, Igual Remuneración por Trabajo de Igual Valor, organizado por la Vicepresidencia del Senado y que se transmite por el canal de la corporación a todo el país y a través de Internet también la señal se distribuye para toda América Latina y el mundo. Digamos también que, bueno, aquí estamos frente a un fenómeno como se ha ido delineando ya en esta conversación que hemos tenido, que se centra en varios aspectos, en el ámbito cultural, donde hay centrado una serie de conceptos que hay que erradicar por lo que se ha dicho, y que esto viene también de la decisión política que se adopte, el impacto social que tiene, y de cómo el mundo de las trabajadoras se plantea frente a esta problemática. Y por supuesto, lo que representa, digamos, a través de las organizaciones femeninas, una serie de reivindicaciones. Queremos escuchar ahora la palabra de la abogada laboralista y exdirectora del trabajo, Patricia Silva, para que en los próximos minutos, 10 en total, nos pueda dar también una visión acerca de su experiencia, pero al mismo tiempo de cómo aterrizar una serie de concepciones que aquí se han planteado como urgentes y necesarias para el mundo femenino. Por favor, abogada Patricia Silva. Primero de todo, muy buenos días a todas y todos. Un gusto estar acá. Agradecer al senador Quintero por esta invitación en un tema muy, muy relevante, digamos. Además, el contexto que nos pilla, ¿no es cierto?, este seminario, este conversatorio de la brecha salarial. Cuando hablamos de brecha salarial, la verdad, estamos hablando precisamente del modelo de desarrollo que queremos. En eso estamos. Precisamente estamos a puerta de un plebiscito que lo que está buscando es definir una nueva norma de convivencia social. Y en ese contexto tenemos que decidir cuál es el valor que como sociedad le damos y le reconocemos expresamente al trabajo. No discursivamente, no valorativamente, sino expresamente en esa constitución política. Es hablar de equidad y de igualdad social. Hay que definir en este modelo de desarrollo que queremos, ¿no es cierto?, cuál es el valor que le damos al trabajo que hacemos las mujeres. ¿Cuál es el valor que le damos al trabajo no remunerado que realizan las mujeres? Y esto porque claramente la garantía constitucional de igualdad ante la ley
ha sido absolutamente insuficiente para garantizar el ejercicio de derechos, ¿no es cierto?, respecto a las mujeres, especialmente en materia laboral. Hay contribuciones en América Latina, ¿no es cierto?, que ya lo señalaba, ¿no es cierto?, mi antecesora, que ya se han enfocado a establecer una serie de normas en la propia Carta Magna, establece prohibiciones de discriminación, acoso a la violencia en el espacio laboral, garantías de igualdad de acceso, igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, expresamente estableció la Constitución, y hablamos de países vecinos, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Costa Rica, Paraguay, además de todos los otros, ¿no es cierto?, del primer mundo que habitualmente se nos recuerda, digamos, o se nos tiene como ejemplo. Pero también hablar de brecha salarial no es solo hablar de discriminación de género. Estamos hablando, y algo lo señalaba, ¿no es cierto?, Raúl, que me antecedió en la palabra, es precisamente entrar en un espacio muy, muy sensible de toda empresa. ¿Cuál es la remuneración? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, o directamente, no de alguna manera, directamente estamos hablando del valor monetario del trabajo, de cuál es el precio que pago por comprar las horas de trabajo que requiero, considerando la legítima, ¿no es cierto?, la legítima objetivo de maximización de las utilidades, el precio del mercado, la competencia, la oferta de trabajo en un momento determinado. O sea, cuando hablamos de brecha salarial, ¿no es cierto?, estamos hablando de la brecha salarial horizontal entre hombres y mujeres, no estamos hablando de la brecha salarial, ¿no es cierto?, vertical, que es las grandes brechas e inequidades que existen en nuestro país, ¿no es cierto?, como punto central. Estamos hablando a un tema que es un espacio férreo de control del empleador. Es exclusivo en el marco del derecho a propiedad que ellos ejercen, ¿no es cierto?, en la facultad exclusiva a todo empleador de dirección, de administración. Este es un tema central. Es muy difícil, ¿no es cierto?, todos los procesos de negociación colectiva, ¿no es cierto?, este es un tema, es el tema neurálgico. Acá está todo el tema central de la negociación, está puesto precisamente en el tema de la brecha, en el tema remuneracional. Y es aquí donde estamos entrando en esta conversación. El trabajo es uno de los 3 factores más importantes de la producción. El concepto de comillas, mal llamado mercado laboral, claramente se rige por principios muy, muy alejados a la equidad, a la igualdad y a la no discriminación. Obviamente que estamos hablando en ese contexto de este tema. Pero además, cuando hablamos de brecha salarial, estamos hablando de un tema de transparencia. Hay que exigir transparencia en la información. ¿Y por qué tiene que ser total y necesaria? Porque estamos hablando de ejercer un derecho que tiene que ver con la igualdad. El derecho a la igualdad es esencialmente comparativo, ¿verdad? Necesito a un otro para que me sirva de cotejo. En este caso, conocer cuánto le pagan a mi compañero de trabajo, ¿verdad? Y la transparencia de información, digámoslo también, no ha sido precisamente uno de los pilares o sellos empresariales respecto a sus trabajadores, para nada. De hecho, la última reforma en materia de negociación colectiva, ¿no es cierto?, debió incluir como obligatoria que se entregara en un plazo a los sindicatos la información de sus propios socios para poder preparar proyectos de negociación colectiva, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de un tema que son altamente sensibles en el marco de la organización empresarial. Estamos hablando de eso, ¿ah? Estamos hablando en el centro del tema. Entonces, y por otro lado, ya también se ha señalado en algo, ¿no es cierto? No basta hablar de igualdad de remuneración por el mismo trabajo, entendiendo por esto por el mismo cargo, por la misma función, sino que trabajos de igual valor. Y entender de igual valor no solo cuando hombres y mujeres desempeñan labores similares en condiciones análogas, sino también cuando los contenidos de ese trabajo, los esfuerzos físicos, las condiciones, responsabilidades y capacidades son también diferentes, pero que en general crean igual valor y por lo tanto deben ser remunerados de igual manera. Por eso es importante definir como sociedad, ¿no es cierto?, lo que yo señalaba anteriormente, cuál es el valor que le damos a determinado trabajo. Hablamos de igualdad de remuneración en relación con trabajos comparables, eliminando el disvalor de una serie de trabajos altamente feminizados y que no son valorados. El cuidado enfermo, por ejemplo, frente a las labores de guardia. ¿Cómo se calcula esas dos? ¿Qué es más importante? Garantizar, ¿no es cierto?, la salud, vida de los enfermos, del adulto mayor, o la protección de la propiedad en el marco de una labor que tiene vinculada con la seguridad, como el caso de los guardias, los conserjes. El asistente de educación, educadora, en fin.
estamos hablando de ese tipo quería poner esos ejemplos para efecto de poder avanzar. Hablar de brecha salarial tiene un componente bien relevante de entender qué vamos a comprender por ese salario. Y salario debe comprender todo componente remuneracional, tanto separado como conjuntamente. Nuestra definición en el Código de Trabajo habla que remuneración son las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador o trabajadora del empleador. Entonces, significa que tiene que abordar todo. No estamos solamente sueldo base, estamos hablando de todo lo que compone la remuneración. Entonces hay que definir muy bien de qué hablamos cuando hablamos de brecha salarial. Por lo tanto, debe identificarse directamente cuando hay discriminación directa, que es en base a razones de sexo, ¿no es cierto? E indirecta cuando es el tema remuneracional el discriminador. Por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, las mujeres pueden ser que no ganen, que reciban menos remuneración por concepto de hora extraordinaria. Pero ¿por qué se produce que hombres pueden acceder a mayor o usan más las horas extraordinarias que las mujeres? Y hay todo un componente, ¿no es cierto?, de género fuerte en la razón de los roles y de la conciliación de la vida laboral, que es un tema también que está vinculado con esta. También hay que hablar, al hablar de brecha salarial, debe considerarse las acciones administrativas y judiciales eficientes, relevantes y protectoras respecto a la recurrente. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso actual, que nos rige la normativa actual establecida en el artículo 67 bis, debe eliminarse con la exigencia que para acceder a la acción de tutela judicial debe haberse primero terminado un procedimiento interno en la empresa. Porque obviamente es un obstáculo importantísimo, va a depender de eso, ¿no es cierto?, el incentivo o el desincentivo que pueda tener esa trabajadora para demandar el ejercicio a su derecho a igualdad. Y además, ¿no es cierto?, debe estar incluido expresamente dentro de la hipótesis del artículo 485 del Código del Trabajo, que regula los derechos protegidos por el procedimiento de laboral por vulneración de derechos fundamentales, debe estar expresamente establecido bueno, ya hablaba, ¿no es cierto?, que en Chile tenemos la regulación por la norma 386 del mercado financiero, ¿no es cierto?, que exige respecto de las sociedades anónimas en el marco de la información que debe entregar por responsabilidad social y desarrollo sostenible. Está agregada la información sobre brecha salarial de género. Dice que tiene que informar la proporción que representa el sueldo base promedio por tipo de cargo, responsabilidad y función desempeñadas por las ejecutivas y trabajadoras respecto de los ejecutivos y trabajadores. Eso sin duda tiene que ver con la transparencia exigida, ¿no es cierto?, a partir del órgano, en este caso, la Comisión de Mercado Financiero. La norma chilena, la 362, ¿no es cierto?, perdón, 3262 o 3262, para hablar correctamente, de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que es una norma, ¿verdad?, del INN, una norma ISO, primera a nivel mundial, fue el primer país en el mundo que promulgó esta norma ISO, ¿no es cierto?, que fue solicitada en ese entonces por el Servicio Nacional de la Mujer en el año 2009, entonces estamos hablando de que también ha habido avance. Vamos con el artículo que nos rige hoy día. Hoy día establece el artículo 62 bis que establece una obligación para el empleador que debe dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por un mismo trabajo. Y señala, por supuesto, que no son consideradas arbitrarias las razones objetivas, que ya las conocemos, ¿verdad?, como capacidad, calificación, idoneidad, responsabilidad o productividad. Y señala que, esto es lo que señalaba anteriormente, la crítica que tengo, digamos, en relación a que solamente se puede hacer uso del procedimiento tutela y reclamar, por tanto, tutela de vulneración de derecho fundamental por el tema de la igualdad, una vez que se encuentre concluido el procedimiento de reclamación. También se agregó el artículo 154 del Código del Trabajo, que está vigente, que en el reglamento interno debe contener a lo menos la siguiente disposición y señala la obligación de las empresas para cumplir esta obligación de eliminación de igualdad de la remuneración. La empresa tiene que designar los cargos, la designación de los cargos ejecutivos o dependientes del establecimiento ante quien los trabajadores deben plantear sus peticiones, reclamo, consulta, y en el caso de las trabajadoras de las empresas, perdón, que tienen más de 200 trabajadores o más, un registro que consigne los diversos cargos o funciones en las empresas, sus características técnicas esenciales. Quiero señalar a los efectos de técnica legislativa que me tocó a mí, definir lo que eran características técnicas esenciales fue un tremendo tema. ¿Qué se entendía por aquello? ¿Qué se entendía por características? ¿Qué se entendía por técnica? ¿Qué se entendía por esencial? Esto fue todo un tema.
Esto cuando se coloca definiciones que pueden ser ambiguas y que pueden finalmente o se interpretan muy ampliamente o muy restringidamente y tiene un fuerte impacto, ¿no es cierto?, respecto a la exigencia que se tiene que hacer al mundo empresarial. Finalmente se entendió que eran aquellos distintivos que son propios, exclusivos y permanentes, invariables del cargo o función a realizar y que permiten diferenciarlos de otras tareas que corresponden ejecutar en la empresa. Sé que estoy justo en la hora, si no pasadita, pero quisiera compartir un breve tema para explicar por qué falló esta ley o unos aspectos relevantes. Perfecto, lo hago inmediatamente, 2 minutos. Quisiera compartir con ustedes, esto fue lo que ocurrió. Fue que cuando las empresas empezaron finalmente, está compartido, espero que sí, que se lo puedan ver. Cuando fueron a definir los cargos, esto es un cargo real de una gran empresa, mire cómo lo que hicieron ellos para efecto de definición, cómo fueron identificando cada puesto de trabajo con un nombre distinto. Acá tenemos, ¿no es cierto?, administrador de base cliente, administrador de base de datos, administrador de sistémica, técnica o informática, sistema de finanzas, sistema, en fin. Voy a poner el caso de los analistas. Analista de canal, analista de compra, analista logística, analista financiero. Bueno, no voy a seguir, pero les voy a mostrar rápidamente para que vean ustedes lo que se hizo. Finalmente se definió cada puesto de trabajo con un nombre distinto, lo que hacía obviamente incomparable, ¿no es cierto?, mi remuneración respecto a otro, porque realmente la empresa lo que decía, pero usted es analista de proceso y riesgo, y se está comparando con una lista de procesos comercial y de servicio al cliente. Me explico, ¿no es cierto? O sea, claramente lo que ocurrió ahí fue, y así hay más de 300 cargos puestos en la misma situación, arquitecto, aplicativo, red, bus, en fin, bueno, una serie de situaciones que fueron enumerando extensivamente nuestro tema. Inmediatamente quiero salirme de acá. Tiempo, ¿eh? Voy terminando, Sergio, inmediatamente. Bueno, junto con esto, ¿no es cierto?, señalar que, y muy breve, la moción del senador Quinteros, Allende, Muñoz y Proboste lo que hace es agregar un artículo tercero, artículo nuevo, después del 62 ter, digamos, que lo que dice básicamente establecer obligaciones a las empresas de más de 200 trabajadores que deban publicar semestralmente un registro, ya no solamente de los cargos, sino también de las remuneraciones por cargo y desagregados por género. Agrega esto de que deba ser remitida esta información a la Dirección del Trabajo. La verdad que no sé qué tan eficiente puede ser eso en la práctica. Van a ser cientos de miles de empresas con cientos de miles de listados. No sé cuál es qué eficiencia puede ser. Sí establece un monto de remuneración de entre 100 a 1000 UTM, que son entre 5 millones y casi 50 millones de pesos. Creo que eso debería estar, ¿no es cierto?, vinculado al número de mujeres, por lo tanto aplicar en proporción al número de mujeres que se ven afectadas por este incumplimiento y no al 1 a 1, digamos. Y también establece que la empresa sea sancionada, que no puede contratar con la Administración del Estado. Debo decirle que el Tribunal Constitucional ha votado, ya estableció como jurisprudencia ya instalada, digamos, respecto, por ejemplo, a las prácticas antisindicales, que la sanción más importante que teníamos precisamente era que la empresa sancionada con esto quedaba excluida de contratar con la administración pública. Se fue declarado inconstitucional por ser una sanción, digamos, que era excesiva, digamos, frente a un bien jurídico protegido como es la práctica antisindical. Bueno, es insólita, pero así que esto seguramente va a quedar también en la letra muerta si es que no modificamos esa constitución en esta materia. Esperemos que esta moción, la verdad, no se quede en el camino. Ya quedaron otras en el camino, como ya se había señalado, ¿no es cierto?, por Bárbara, la senadora, una anterior, de la senadora Muñoz, Goich, Allende, Pérez incluso. Y finalmente señalar que la igualdad salarial es un imperativo de las políticas públicas, es un imperativo de nuestra nueva convivencia social, es un imperativo, ¿no es cierto?, de protección y garantía de igualdad para hombres y mujeres en esta nueva sociedad que se nos abre a partir, ¿no es cierto?, del próximo plebiscito. Muchas gracias. Gracias, Patricia Silva, abogada, laboralista y exdirectora del Trabajo. Bueno, nos queda pero muy poco tiempo, pero yo quisiera resumir varias preguntas que nos han llegado en una sola para los panelistas, a ver acaso se hacen el esfuerzo en 1 minuto y medio, 2 minutos, entregar una respuesta, porque aquí se requiere, como lo anticipamos, un cambio cultural, pero al mismo tiempo resoluciones desde el punto de vista de la política y una actitud también del mundo empresarial para resolver esta ecuación. Entonces, la pregunta es, ¿qué indica la experiencia y cómo se puede resolver este problema
en un tiempo mucho más breve, digamos, dentro de esta situación que se ha dilatado quizás para muchos demasiado. Y le ofrezco la palabra a María Inés Salamanca, coordinadora ONU de Mujeres en Chile. Un minuto y medio, por favor. Un minuto. Bueno, no, sin duda es muy importante el tema de las medidas afirmativas. Yo creo que la evidencia demuestra que para acelerar y para poder avanzar es necesario las medidas afirmativas. Había una pregunta también ahí en el chat respecto al tema de la importancia de las cuotas. Las cuotas sí es un ejemplo que ha servido para acelerar el paso. Si no, las medidas, los cambios son muy lentos. Lo mismo que para la brecha salarial, deberíamos tomar medidas afirmativas, generar incentivos para, por ejemplo, promover la transparencia de los datos de brecha salarial y otras medidas que fomenten, ¿cierto?, la participación de las mujeres en el empleo. Le ofrecemos ahora la palabra a Bárbara Figueroa de la CUT. Un minuto y medio. ¿Bárbara? Yo solamente agradecer la invitación. Estos son debates que van a tener que acompañar, y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Estos debates tienen que acompañar lo que se inaugura a partir del proceso constituyente con el plebiscito ventral el 25 de octubre. Es decir, acá no podemos pretender que primero nosotros partimos de una base. Este proceso constituyente va a ser un proceso en disputa, no porque uno quiera ser beligerante, sino que porque aquí se van a confrontar maneras de entender cuál es el desafío que tiene Chile en los próximos años. Y quienes pregamos por la igualdad, por la equidad, por la dignidad, tenemos que entender que este va a ser un debate. Eso no quiere decir que haya buenos o malos, quiere decir que esto va a ser un debate. Y por lo tanto, el rol del Parlamento en este proceso, la posibilidad de abrir estos espacios de debate, que seamos parte de estos debates, los actores organizados, no solamente la sociedad civil, sino que los actores organizados en sindicatos, los que tenemos que vivir, como digo yo siempre, la cara más amarga del mundo del trabajo, es muy relevante. Por eso creo que es muy importante este espacio, este debate que estamos haciendo, porque si queremos restituir el valor del trabajo al centro de la sociedad, eso implica entender que el mundo del trabajo hoy día va a ser muy dinámico y cambiante, y que por lo tanto tenemos que enfrentar el desafío del trabajo en plataforma, el uso de nuevas tecnologías, este difuso límite entre hogar y trabajo a propósito del teletrabajo, etcétera, ¿no? Y cómo esto impacta en ciertos sectores de manera más particular, como en el caso de las mujeres, y hacernos cargo también de que este desafío está muy vinculado al desafío de la seguridad social, porque ahí también se juega otra patita muy relevante respecto al reconocimiento del valor del trabajo no remunerado, entre otros aspectos. Entonces creo que tenemos un hermoso desafío por delante, pero es un desafío donde vamos a tener que ir dialogando mucho en todos los espacios para que entonces podamos ir sacando las mejores conclusiones y avanzar en las mejores normativas para avanzar en esta equidad urgente y necesaria. Gracias, Bárbara Figueroa, en nombre de la CUT. Y bueno, Raúl Requena, gerente de Relaciones Laborales del Grupo Quiñeco, se han mencionado palabras como deliberar, discutir, analizar, mucho diálogo, mucha conversación. Sí, porque es importante, el diálogo va a ser siempre importante, ¿no? Es parte de la solución y no el problema, ese concepto. Para nosotros, este debate, que no ha empezado hoy, que tiene ya su tiempo, como han dicho las demás panelistas acá, y como fue también señalado por la propia expresidenta Bachelet, es importante porque con ello las compañías, las empresas mejoran su reputación, porque proyectan coherencia con los nuevos tiempos. A ver, la equidad entre hombres y mujeres tiene una dimensión ética y también política, porque tiene una fuerte incidencia en el crecimiento económico. Y esto es importante. En eso trabajamos, en eso creemos. No solo porque esto mejora la reputación de las empresas, sino porque tiene un impacto en la calidad de vida de las personas y en particular de las mujeres. Ese es nuestro compromiso. Por eso decimos que no es fácil el tema de la igualdad. Las experiencias de los países que citamos anteriormente están precedidas de largos debates, de largos diálogos, de mucho consenso, de disenso también. Pero hay que entrar a esto, entrar con voluntad, obviamente. Y eso es lo que nosotros, por lo menos desde nuestra perspectiva, desde Quiñenco, desde las empresas que componen esta estructura, este holding,
nos comprometemos. Como dije antes, en eso trabajamos, en eso creemos. Bien, gracias por sus palabras, Raúl Requena, en nombre de el Grupo Quiñenco como gerente de Relaciones Laborales. Y bueno, Patricia Silva, abogada, también tiene su minuto y medio ahora como abogada laboralista y exdirectora del trabajo para completar las intervenciones en este tiempo que nos hemos dado para esta brecha salarial, un seminario organizado por la Vicepresidencia del Senado. Sí, bueno, respecto a la consulta en cuanto a las medidas, yo creo que incluir el tema de la igualdad salarial en la Constitución, eso es una medida importante porque finalmente enmarca y da, ¿no es cierto?, el marco jurídico no solamente respecto de toda la normativa, sino que toda la interpretación que se puedan dar por parte de los intérpretes, ya sean administrativos o judiciales de la norma. Creo que eso es muy relevante. Seguir sin duda con la ley, exigiendo, ¿no es cierto?, al empleador la no discriminación, ¿no es cierto?, la transparencia. Por eso proyectos de leyes tan proyectos de leyes tales como que se presentó ahora y que estamos acá en discusión, ¿no es cierto?, derecho salarial, patrocinado en este caso por el senador Quintero, ¿no es cierto?, u otros que están también en otros trámites legislativos, son relevantes para efecto de poder ir acortando esta brecha. Otro aspecto muy relevante tiene que ver con políticas públicas. La brecha salarial no solamente tiene que ver con establecer algunos aspectos puntuales de obligación de otro, demostrar, ¿no es cierto?, o cómo se ejerce la igualdad al interior de las empresas, sino también, ¿no es cierto?, el hecho de poder contar con políticas públicas que vayan eliminando obstáculos de inserción igualitaria de hombres y mujeres en la sociedad y en el mundo laboral. El tema del cuidado infantil, la conciliación de la vida laboral, son temas que todavía están pendientes. Salas Cuna es un tema que parece que vamos a terminar otra vez, otro gobierno, sin poder avanzar en el tema de mejorar el tema. Y por último, el diálogo social. El diálogo social, claro, el diálogo social entendido como un diálogo, si este caso laboral, con las organizaciones sindicales, ¿no es cierto?, con los representantes, los trabajadores, en el marco de ser parte importante y relevante y contraparte del ámbito laboral, del sector económico, ¿no es cierto?, para efecto de poder avanzar en estos temas de brecha salarial, tanto vertical como horizontalmente, como en el caso de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Abogada Patricia Silva, muchas gracias por su intervención. Bueno, y para completar este seminario Brecha Digital, sin duda que no agota ni con mucho todas las temáticas que se han analizado acá, quizás sirven para continuar con los diálogos después del plebiscito del próximo domingo, que convoca a la ciudadanía a tener un pronunciamiento que es muy importante en el contexto de la democracia que queremos construir y que queremos que sea una democracia cada vez más plena, incluyendo todas estas temáticas de que hemos hecho mención en esta jornada. Por eso le vamos a pedir al senador Rabindranath Quintero, como vicepresidente de la Cámara Alta, que cierre esta conversación. Senador Quintero. Micrófono, Rabín. Perdón. Expresar mis agradecimientos a los panelistas por las visiones que nos han entregado durante esta jornada. Me alegra que exista coincidencia en cuanto a que este es un tema que tenemos que enfrentar y que no basta solo con una legislación fuerte, drástica, sino que también con impulsar un cambio cultural y que va a estar presente dentro de este gran diálogo social que comenzará con el camino constituyente que estamos iniciando como país. La verdad es crear conciencia para cambiar esta realidad porque tiene que ver con los derechos humanos y que también impacta en la productividad. Bárbara Figueroa afirma que la CUT ha asumido el desafío de restituir el valor del trabajo en el centro de la sociedad en el marco de la discusión constitucional. Coincidencia plena de las dos. También una cosa que es muy fuerte, que en la educación inicial son mujeres las que se desempeñan mayoritariamente y es el área más mal pagada. Don Raúl Requena, por ejemplo, reconoce que siguen vigentes las desigualdades en el mundo y en nuestro país. Y las mujeres continúan a cargo de labores no remuneradas y que la pandemia lo ha dejado en absoluta evidencia. Y una cosa no menor, también asegura que los países que tuvieron mejor comportamiento frente al COVID eran liderados por mujeres. Que hay que hacer un cambio cultural, me parece muy razonable.
Patricia Silva también nos dice que no basta con hablar de igualdad de remuneraciones por el mismo trabajo, sino que por trabajos de igual valor. Y que convenir que el concepto de salario debe comprender todo componente, y eso implica que se debe considerar todo el espectro que compone la remuneración. Yo quiero reiterarme de agradecimiento, creo que esto es un tema que vamos a tratar de que siempre esté en el tapete hasta que logremos realmente conseguir una equidad salarial entre hombres y mujeres. Yo quiero reiterar también mis agradecimientos a los panelistas y por supuesto a la Universidad de Valparaíso, en la persona de las directoras que están aquí presentes en este panel, de las escuelas de ingeniería comercial y de auditoría por el patrocinio que dieron a este seminario. Por supuesto a TV del Senado, a todo su equipo, a Fernando Silva, bueno, y en forma personal a todas las personas que están siguiendo este seminario y a mi equipo compuesto por Paula, Evelyn, Manuel y Jorge. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Gracias, doctor Quintero, por sus palabras al cierre de este seminario Brecha Salarial, Igual Remuneración por Trabajo de Igual Valor. Le agradecemos a Michelle Bachelet como alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas su intervención, también a María Inés Salamanca, representante de ONU en Chile, a Bárbara Figueroa de la CUT, a Raúl Requena de Relaciones Laborales del Grupo Quiñenco y a Patricia Silva, abogada laboralista, también por haber participado en este seminario, que va a quedar disponible en el sitio web del canal del Senado, senado.cl, para quienes quieran revisar los contenidos de lo que se ha expuesto en esta ocasión y que sin duda marca también una etapa muy importante en un debate que es candente a nivel mundial y por supuesto aquí en Chile. Así que les agradezco a todos en nombre del canal del Senado. Hemos tenido que realizar este seminario mediante la plataforma digital debido a la tragedia que hoy día forma parte ya de nuestra realidad, prácticamente 8 meses que llevamos de una situación afectada por la pandemia y que ha afectado a muchas personas, ha habido muertes sin duda, que producen mucho dolor en las familias, en las personas, en los lugares de trabajo, y eso también internaliza en cada uno de nuestros corazones, en nuestras mentes, esta realidad en que tenemos que conjugar este fenómeno al mismo tiempo con el deseo de seguir viviendo y seguir haciendo democracia en nuestro país, como se plasma, por ejemplo, en el capítulo que vamos a vivir este domingo 25 de octubre. Así que muchas gracias a todos, especialmente al canal del Senado también, por llevar a todo el país y al mundo en la plataforma digital este diálogo, esta conversación, este seminario. Muchas gracias a todos y a todas y muy buenas tardes.